Déjame preguntarte algo. ¿Sabes qué es mentir? ¿O una mentira? Sí. ¿Qué es? Es cuando no dices la verdad y haces algo malo. ¿Y qué pasa cuando dices una mentira? Puedes meterte en problemas. Este es Patrick Morrissey, de 5 años. 5 horas antes de que se grabaran estas imágenes, Patrick estaba en casa, donde vivía con sus padres adoptivos, Kay y Joe Morrissey. Patrick estaba tumbado en la cama, con los ojos cerrados y fingiendo que estaba durmiendo. Pero esa noche, Patrick vio algo que nunca debería haber visto. Si no recuerdo mal, antes dijiste que sabías algo sobre unos ladrones o algo así. El 5 de abril de 2010, la vida perfecta de la familia Morrissey dio un giro inquietante cuando Patrick, un niño de 5 años, se despertó al oír los gritos de sus padres. Recuerdo que el ladrón utilizó unas cosas para atar los pies de mi mamá y los pies de mi papá, y por eso ninguno de los dos podía caminar ni escapar. Patrick fue testigo de lo que se conoce como el peor caso de allanamiento de morada que ha sucedido en el estado de Florida. Habla con la policía de Plantation. Con solo 5 años, Patrick se convirtió en la única persona que podía salvar a su madre y poner fin al reinado del terror del asesino. Vaya, eres un héroe. Mi mamá dijo lo mismo. Sucedió en Plantation, Florida, el 5 de abril de 2010. Un crimen realmente terrible sacudió el barrio de clase media alta de las afueras de Fort Lauderdale. La dirección era 601 al noroeste en la calle Terra 75. Ahí vivía la familia Morrissey. Eran las 10 de la noche. Joe Morrissey se había dormido frente al televisor. Su esposa Kay seguía despierta, trabajando en su estudio. Y su hijo Patrick, de 5 años, dormía en la habitación principal. Pero se despertaría pronto. Habla con la policía de Plantation. Solicito un despacho por una alarma de incendio residencial. ¿Apellido? El apellido es Morrissey. 2 horas más tarde, poco después de medianoche, Cristina, la hija de Kay que vivía a 10 minutos, se despertó cuando sonó su teléfono a esas horas de la noche. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. La llamaba su madre, pero apenas podía oírla debido al ruido que se escuchaba de fondo. Cuando me llamó, me dijo que fuera a su casa rápidamente. Al llegar, la calle estaba cortada. Cristina salió del coche y corrió calle abajo, apartando a los agentes del camino para llegar hasta su madre. La vi en medio de la calle, en pijama, cubierta de sangre. Lo único que recuerdo es que en ese momento pensé que se veía realmente pequeña y muy indefensa. Ella estaba en shock y muy confundida. Además, no paraba de llorar y de decir que se había ido. Pero Cristina no sabía a quién se refería. Pensé que hablaba de la gente que había entrado en la casa, así que le dije que los iban a encontrar, pero me dijo que quien se había ido era Joe, que lo habían matado. Mientras abrazaba a su madre, Cristina podía ver las llamas y el humo que salían de la casa. Le dijeron que Patrick estaba con los vecinos y no podía imaginar por lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 13 años casados, este año serán 14. Mientras interrogaban a Kay Morrissey, su hijo Patrick estaba solo en la sala de al lado esperando a que alguien le hiciera preguntas. Puede que sea más fácil empezar a hablar sobre lo que pasó desde el principio de la noche. Yo estaba trabajando en mi estudio, y la tele estaba encendida. Y escuché un ruido, como si algo se hubiese caído al suelo. Miré hacia arriba, y lo vi. A medida que avanzaba el interrogatorio, cuestionaban la credibilidad de Kay Morrissey. Llegó la hora de interrogar al único testigo restante. Era el turno de Patrick. Los investigadores esperaban que pudiera probar si su madre decía la verdad. Hola, Patrick. Déjame preguntarte algo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sabes qué es mentir? ¿O una mentira? Sí. ¿Qué es? Es cuando ocultas la verdad y haces algo malo. ¿Y qué pasa cuando dices una mentira? Si mientes puedes meterte en problemas. Si no recuerdo mal, antes dijiste que sabías algo sobre unos ladrones o algo así. Sí. ¿Qué sucedió? Unos ladrones asaltaron nuestra casa y mi papá murió. Patrick no lograba comprender por completo que su padre había muerto y que el hombre que lo había adoptado no volvería. Intenta dar otra voltereta. Sujétame esto. Era un padre muy dedicado. Siempre hacía cosas con Patrick. Estaban siempre juntos. ¿Estabas despierto? ¿O estabas dormido cuando sucedió? Estaba dormido, pero me desperté. Ya veo. Y el ladrón puso una pistola en la cabeza de mi mamá y mi papá.
El día 6 de abril, menos de 24 horas después del crimen, Randy Tandidor, un padre de 2 hijos de 43 años, estaba en casa viendo la tele cuando alguien tocó la puerta. Abrió la puerta y vio al detective Kendall del departamento de policía de Plantation. El hombre que alquila nuestra casa adosada decidió demandarnos, ya que dice que resbaló en las escaleras. El hombre que el detective Kendall encontró en la casa tenía un aspecto frágil y enfermo. Usaba una máscara de oxígeno y caminaba cojeando. A decir verdad, Randy Tandidor tiene la reputación de ser un inquilino profesional. El detective Kendall se dio cuenta de que el señor Tandidor no estaba en condiciones de haber cometido el allanamiento. Tenía claro que no era el hombre que Kay había visto la noche anterior. ¿Cómo se llama? Randy Tandidor. T-U-N, D de dedo, I-D-O-R. Sin ninguna otra pista para encontrar a otro sospechoso, Kendall tuvo que confiar en la única información que Kay les había dado. El interrogatorio en la casa de Tandidor quedó grabado. ¿Has tenido algún trato con el señor Morrissey, aparte de ser su inquilino? Sí, ahora mismo lo estoy demandando, porque me caí por las escaleras de la casa por falta de reparos necesarios. Dejó de hablarme a causa de la demanda. Cuando lo conocí parecía un caballero. ¿A qué hora llegaste a casa anoche? Estuve en casa casi toda la noche. ¿Llamaste a alguien? Mi hijo me llamó a mí. Quería dinero pero no lo ayudé. ¿Qué hijo? Randy Jr. Las autoridades lo están buscando y además es adicto al crack. Cuando la policía supo que Randy Jr. tenía una orden de detención pendiente por violación de la libertad condicional, le preguntaron a su padre dónde podían encontrarlo. Randy, voy a leerte tus derechos. Está bien. ¿Hay alguna cámara o grabadora? Está siendo grabado. Ya veo. Randy Jr. parecía tranquilo, muy interesado en saber qué información tenía sobre el caso, y en todo momento se mostró dispuesto a hablar conmigo. No tengo nada que ver con este crimen y tampoco sé quién lo hizo. Quiero limpiar mi nombre porque no tengo nada que ver con este asesinato. La entrevista duró varias horas, pero el detective Kendall no lograba averiguar si Randy era culpable o no. Cuando le contó cómo lo relacionaban con el crimen, no pareció sorprendido por lo que su padre les había contado. Sí, llamé a mi padre. Es un buen padre. Intenta llevarme por el buen camino, pero siempre le fallo. Es un buen hombre. Trabaja siempre muy duro. Y es muy honrado. Estoy seguro de que él jamás haría algo así. Creo que tú puedes estar involucrado. Está bien. Por eso hay que aclarar las cosas cuanto antes. Entiendo. Perfecto. Hagámoslo. Sí. El sospechoso en el caso del profesor asesinado sigue en custodia policial esta noche. El padre de Tandidor no habló demasiado. Es mi hijo, lo quiero mucho y voy a apoyarlo hasta el final. La investigación seguía sin llegar a ningún lado. La policía no podía probar que Randy Tandidor Jr. estuviera en la escena del crimen. Y lo peor es que según Kay Morrissey, esa noche había otra persona en su casa aparte del asesino. Tenía como una radio de 2 vías y él iba respondiendo. ¿Alguien hablaba con él por ahí? No les dejaba, les decía que no hablaran y que le escucharan. La policía tenía solo un sospechoso y ninguna prueba. Y mientras más tiempo pasaba, más se reducían las posibilidades de saber qué había ocurrido. Si no encontraban pruebas, el crimen de John Morrissey quedaría sin resolver. El miércoles 14 de abril por la mañana se llevó a cabo el funeral en la iglesia católica de San Gregorio Magno. Mi madre no quería que su recuerdo estuviera ligado a esa noche. Por esa razón, mi madre insistió en que fuera un ataúd cerrado. No quería que Patrick viera a su padre en esas condiciones. Por eso tomé esa decisión. A Patrick le costó muchísimo entender lo que realmente estaba sucediendo. Cada vez que veía un avión pensaba que su padre estaba en ese avión y volvía a casa. Eso fue realmente duro para mí. Ver a mi hijo así me rompía el corazón. Con el paso de los días, Patrick empezó a darse cuenta de que su padre ya no estaba. A los 5 años empezó a mostrar signos de trastorno de estrés postraumático, pero nadie sabía exactamente qué era lo que había visto. ¡Qué divertido! Agradezco que nos hayas llamado. No vamos a arrestarte. Está bien. Ya que has venido por voluntad propia. El detective Kendall recibió una llamada que no se esperaba. Sean, el segundo hijo de Randy Tandidor, le reveló algo realmente impactante. Dices que conoces a tu hermano y que es capaz de muchas cosas pero no de asesinar. Nunca haría algo así. Pero dices que tienes algo que decirnos. Voy a decirlo sin rodeos, lo hizo mi padre. Esta información realmente impactante lo cambió todo. Los detectives centraron toda su atención en Sean. Esa mañana, mi hermano Randy estaba viendo las noticias.
Recuerdo que lo primero que vi fue la noticia sobre un asesinato en un barrio de aquí en Plantation. Mi hermano se levantó, se dirigió al porche trasero y empezó a fumarse un cigarrillo. Tuve un mal presentimiento. No soy estúpido. Es mi familia y sabía que algo iba mal. Así que lo seguí y le pregunté si había tenido algo que ver con esa noticia. Me dijo que fuera a hablar con mi padre. Cuando fui a hablar con mi padre, me preguntó si había visto las noticias y me dijo que no dijera nada y que me mataría si era necesario. Lo sabía. En cuanto vi ese titular en las noticias, supe que habían sido ellos. Le pregunté a mi padre qué había pasado. Y él me respondió: un muerto no puede desalojarme. Es un buen padre. Y es un buen hombre. Trabaja siempre muy duro. Y es muy honrado. Estoy seguro de que él jamás haría algo así. Va a hacer todo lo posible para asegurarse de que mi padre no vaya a la cárcel, porque lo quiere. Sean, el hermano menor de Randy Jr., decidió enfrentarse a su padre. Lo que no sabía era que su hermano mayor estaba en la sala de al lado, a punto de confesar el mismo delito. Todo lo que dijiste fue una mentira. Tu padre está triste. ¿Por qué está triste? Está triste por lo que hiciste. Si te soy sincero, me siento mal por tu padre. Cuéntame qué pasó realmente. Dime la verdad. Te sentirás mucho mejor si me lo cuentas. Yo no lo maté. Randy Jr. estaba asumiendo la culpa para proteger a su padre. ¿Haría lo mismo su padre por él? Es mi hijo, lo quiero mucho y voy a apoyarlo hasta el final. Quería que la verdad saliera a la luz y que pagara por lo que había hecho. Mi padre nos maltrataba. Nos daba palizas. Está completamente loco. Solían llamarlo estrago. Y también lo llamaban cara cortada porque tenía una gran cicatriz en su rostro. Dijo que habían atrapado a mi hermano y no a él. Yo le dije que lo solucionara o que lo haría yo. Es de sentido común. Sí. Ya atraparon a mi hijo a la voy a echarle la culpa a él para no ir a la cárcel. Eso piensa y no dejaré que pase. Podía demostrarlo. Les dije que me dieran un micrófono. Puedo grabar a mi padre, y puedo lograr que lo confiese todo y que diga que lo mató. Solo necesito 2 horas con él. Los detectives le dieron a Sean un dispositivo de grabación oculto dentro de una llave de auto. Esa misma noche, Sean se enfrentó a su padre en casa. Con una mano en el bolsillo, Sean activó el dispositivo y comenzó a interrogar a su padre. Decidió hacerlo aún sabiendo que era un asesino y recordaba la amenaza que le había hecho. Me dijo que no dijera nada y que me mataría si era necesario. Tenía miedo, pero quería que mi padre pagara por lo que le había hecho a esa familia. Durante 2 horas llenas de tensión, Sean interrogó a su padre, fingiendo preocuparse tanto por su bienestar como por el de su hermano. A la mañana siguiente devolvió el dispositivo a la policía, convencido de que había conseguido pruebas suficientes para condenar a su padre. Pero lo que no sabía era que quizá el dispositivo no había grabado nada. Cuando la policía descargó los archivos de audio, solo se escuchaban ruidos. Se escuchaba demasiado ruido de fondo. No sabemos si fue porque no se había grabado bien, o si fue porque hubo algún tipo de obstrucción en la grabación. Se preguntaron si habían perdido una gran oportunidad, o si Sean estaba diciendo la verdad. Ya sabes cómo es tu hermano. Tiene problemas con el dinero. Lo necesita para comprarse crack. Tiene un grave problema. Finalmente, el audio reveló la conversación que Sean había tenido con su padre. La policía estaba a punto de descubrir al verdadero culpable del asesinato. La noche del 5 de abril de 2010, Randy Tandidor se juntó con su hijo mayor, Randy Jr., que estaba ansioso por enorgullecer a su padre. Y lo manipuló para que irrumpiera en la casa de John Morrissey. Mi padre sacó crack valorado en $100 y le dijo que se lo fumara. Cuando terminó le dijo a mi hermano que conocía una casa de un cliente a la que podían entrar a robar, y así podría comprar todo el crack que quisiera. Se lo estaba diciendo a un drogadicto, no a mi hermano. No tienen suficientes pruebas, Sean. Y no tienen el arma homicida. Ella ni siquiera reconoció a Randy. Sin embargo, hay algo que me preocupa, y es que las computadoras que robamos en la casa están en la tienda, así que no deben encontrarlas. Cuando registraron la tienda de Randy Tandidor, llamada Gator Tint, encontraron algo más que las computadoras de la casa de los Morrissey. Encontraron bridas recién tiradas en un cubo de la basura. Nos ató. ¿A ambos? Nos ató a ambos. Vieron la caja vacía de un cuchillo de caza y radios de 2 vías como las que había usado el asesino. Usaba un aparato con el que no dejaba de hablar, no dejaba de sonar y él respondía por ahí.
Había billetes de moneda extranjera en una cubeta, la cual fue robada en la residencia de los Morrissey. Quería que le diéramos nuestra billetera. ¿Llevaba guantes puestos? Así es. En el estacionamiento, los detectives también encontraron marcas de quemaduras en el suelo, lo que los llevó a pensar que alguien se había deshecho de posibles pruebas incriminatorias. Ese día mismo, Randy Tandidor les abrió la puerta de su casa a los agentes de policía, esta vez con una orden de arresto. El detective Kendall llamó a Kay para darle la noticia y comunicarle que Randy Tandidor y su hijo Randy Jr. estaban detenidos y a la espera de juicio. Quería estar presente en el juicio, aunque me dijeran que no era necesario que asistiera. No solo quería estar allí por mi marido, sino también por nuestro hijo Patrick. Quería ver cómo se hacía justicia. El juicio comenzó en abril de 2012. El juez y el jurado fueron informados de los hechos del caso, las pruebas que rodeaban el asesinato de John Morrissey y el intento de asesinato de su esposa e hijo. Pero nadie conocía los detalles de lo que había vivido la familia. Patrick era demasiado joven para testificar, pero le mostraron al jurado las imágenes de su interrogatorio. La dura experiencia de Patrick por fin fue compartida con todo el mundo. Su historia empezó 2 años antes, el 5 de abril por la noche. Si no recuerdo mal, antes dijiste que sabías algo sobre unos ladrones o algo así. Sí. Sobre las 11:30 de la noche, Patrick se despertó al oír gritos en la sala de estar. Estaba solo en la cama de sus padres, y escuchó a ambos suplicándole a un extraño. Patrick estaba aterrado. Estaba tumbado en silencio bajo las sábanas, mientras escuchaba atentamente lo que ocurría en la otra habitación. Cuando la puerta principal se cerró, la casa quedó en silencio. Durante lo que pareció una eternidad, Patrick se quedó en silencio, paralizado por el miedo. Permaneció inmóvil en el lugar donde dormía su padre. Pero sus padres no estaban con él. No sabía dónde estaban. Él dijo que quería ir al cajero automático a sacar dinero. Dijo: si haces algo estúpido, tengo una pistola y tengo a tu hijo y a tu marido. Tengo a toda tu familia. Patrick escuchó unos pasos afuera de su ventana, pero no se atrevió a mirar. Se escondió bajo la manta hasta que escuchó la puerta abrirse otra vez. Cuando reconoció las voces de sus padres, se levantó de la cama, dispuesto a correr tras ellos. Pero en cambio, los vio siendo obligados a entrar en la habitación principal con toallas en sus cabezas. Su madre lloraba, estaba aterrada. Patrick vio que el hombre que los estaba amenazando los apuntaba con una pistola y les decía que se arrodillaran al lado de la cama. Recuerdo que el ladrón utilizó unas cosas para atar los pies de mi mamá y los pies de mi papá, y por eso ninguno de los dos podía caminar ni escapar. Patrick no entendía lo que estaba sucediendo. Sus padres no podían verlo, pero mientras su padre se arrodillaba a su lado, aprovechó para hablar con su hijo y le pidió con calma que se quedara tumbado y fingiera que estaba dormido. Le pidió que lo hiciera por su padre. Estas serían las últimas palabras de John Morrissey a su hijo antes de ser asesinado. El ladrón se acercó a mi marido. Y recuerdo que le dijo que tenía que ir con él. Quería llevarlo a otra habitación. Mientras llevaban a su padre a la sala de estar, Patrick siguió fingiendo tal y como se lo habían pedido. Pero aún podía oír cómo su padre suplicaba por la vida de su familia. Luego, todo quedó en silencio. Incluso cuando Joe se estaba muriendo, luchó por su vida para intentar proteger a mi madre y a Patrick. Durante un buen rato, Patrick permaneció tumbado de lado con los ojos cerrados. Podía oír a su madre llorando a su lado, pero no se movió. Solamente podía escuchar, con la esperanza de volver a oír la voz de su padre, pero nunca lo hizo. Más tarde, Patrick empezó a oír el sonido de las llamas de un fuego en la cocina, y su madre lo despertó. Sus tobillos y muñecas seguían atados, así que Patrick era el único que podía salvarla. Patrick corrió al estudio de su madre, a través del humo que subía de la cocina, y tomó unas tijeras para cortar las bridas. Salvé a mi mamá y encontré las tijeras para cortar esas cosas. Vaya, eres un héroe. Mi mamá dijo lo mismo. En la corte, el relato de Patrick sobre lo que le ocurrió a su padre y a su familia dejó a todo el mundo sin palabras. La noche que perdió a su padre, el cariñoso hombre que lo adoptó, Patrick siguió sus pasos y salvó la vida de su madre. Entonces no lo sabía, pero su padre habría estado orgulloso. Pasé mucho miedo. Estaba aterrada. Nunca me respondió. Lo llamaba pero no me contestaba. Después de que Kay se retirara del estrado, llegó el turno de Randy Tandidor Jr. Para sorpresa de todos, Randy Jr. no solo confesó los crímenes, sino que también testificó en contra de su propio padre. En mi opinión, no me parece correcto que mi padre se siente aquí y diga que fuimos mi hermano y yo quienes cometimos el crimen y quienes lo planeamos todo. Eso está mal. Un padre no debería hacer nada que perjudique a sus hijos.
En mi opinión, el trabajo de un padre es proteger a sus hijos, no hacerles daño. Randy Tandidor traicionó a sus propios hijos para salvarse, mientras que John Morrissey protegió a su familia antes de morir. El veredicto fue unánime. Randy Jr. fue condenado a 40 años de prisión por participar en el asesinato de John Morrissey. Y Randy Tandidor fue declarado culpable de 10 delitos graves, incluyendo incendio intencional, robo a mano armada, secuestro, intento de asesinato y asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte. Recuerdo que el alguacil le puso las esposas después de que lo declararan culpable. Y a día de hoy, sigo recordando el sonido de esas esposas, y estoy segura de que es algo que nunca voy a olvidar. Sean lo perdió todo. Perdió a su hermano y a su padre, porque decidió hacer lo correcto por Patrick y su madre. Pero al hacerlo, también rompió el ciclo de abusos de su padre. Estoy orgulloso de Sean. Sinceramente, no estoy seguro de si hubiéramos podido condenar a Randy Tandidor de no ser por esa grabación. En mi opinión, Sean Tandidor es una persona muy valiente. Entre tantísimo odio, él lo arriesgó todo e intentó hacer lo correcto. Si crees que soy un soplón y que no hice lo correcto, eres tan malo como el asesino. No me importa. En cuanto a Patrick y su madre, sus vidas se han convertido en un homenaje a John Morrissey. Definitivamente creo que Patrick es mi héroe. No solo me salvó la vida, sino que también me ayudó a salvar la suya. Siguen apoyándose mutuamente y no permitirán que se olvide el sacrificio de un padre. Quiero que otras personas vean que es posible sobrevivir. Y creo que a mi hijo le pasa exactamente lo mismo. Patrick y su madre Kay son el ejemplo perfecto de que incluso después de una tragedia, hay una vida que vale la pena vivir. El 27 de octubre de 1994, 4 días antes de Halloween, nació una niña llamada Sabrina en las afueras de Cleveland, Ohio. Debido a sus padres alcohólicos y abusivos, la niña terminó en el sistema de acogida. Pero Lisa Kneifel, una trabajadora social experta en abuso sexual, la recibió en su hogar. En ese momento Sabrina creyó tenerlo todo. Tenía unos padres amorosos, 2 hermanas y un gran futuro por delante. Eso creía ella. El 6 de agosto de 2014, Sabrina fue llevada a juicio por haber matado a Lisa, su madre de acogida. ¿Reconoces este cuchillo? El día del crimen atacaste a la víctima con tal vigor y con tal fuerza, que lograste doblar un cuchillo de acero inoxidable en un ángulo de 20 grados. 2 años antes de que se filmara esto, Sabrina fue arrestada en su casa con un cuchillo ensangrentado en la mano. Lisa Kneifel fue asesinada a puñaladas. Su hija de acogida de 18 años está bajo custodia. No me imagino a la Sabrina que conozco siendo violenta, y mucho menos haciendo lo que hizo. Ella jamás hubiera hecho esto por sí misma. La única otra pista de la policía era Kevin Kneifel, esposo de la víctima y padre de acogida de Sabrina. Queremos entender qué ocurrió esa noche. A su esposa la asesinaron. Cuéntame. Su abogado está aquí. ¿Cómo es tu relación con Sabrina? No. ¿Kevin? No. Pero alguien más sabía lo que había sucedido. La noche del asesinato, Megan Zanella, hermana de acogida de Sabrina, también estaba en el lugar. Policía, por favor te lo pido, Sabrina, detente, porque vas a matar a mi mamá. Me llamo Megan Zanella y soy hija de Lisa Kneifel. Esta es la primera entrevista que doy, y estuve esperando hacerla desde el día en que mi madre fue asesinada. Tras llamar al 911, Megan esperó 6 largos minutos antes de que llegara la policía. Intentó luchar contra Sabrina, pero tenía solo 13 años y no tenía la fuerza para frenarla. Finalmente comenzó a escuchar la sirena de la policía a lo lejos. Enseguida salí afuera para recibirlos, y me apuntaron con un arma porque creían que yo era Sabrina. Movía las manos y nos decía que nos apuráramos. Imaginé lo peor. Me preguntaba con qué situación espantosa me iba a encontrar. Después de aclarar la confusión, los policías entraron a la casa. Llamaron a Sabrina y a Lisa, pero se encontraron con un silencio escalofriante. Tras ingresar a la primera habitación al subir las escaleras, los oficiales se toparon cara a cara con Sabrina, quien estaba bañada en sangre y tenía un cuchillo en la mano. Ese realmente fue un momento de muchísima tensión. Veía sangre en la hoja del cuchillo y también sobre la joven. Enseguida le gritamos que soltara el cuchillo. Sabrina miró fijo al oficial por unos segundos, como si estuviera en trance, y luego tiró el cuchillo y alzó las manos. Mientras su compañero la esposaba, Randy Mullenach se acercó a la cama de Lisa. No la veía. La víctima estaba tan bañada en sangre que casi no se la veía.
No se podía hacer nada. Después de que su compañero llevara a Sabrina afuera, el oficial estaba despejando el cuarto cuando oyó algo inusual. Escuché a una niña llorando a mi izquierda. Abrimos la puerta para revisar el armario, y fue entonces cuando encontramos a una niña pequeña que gritaba y lloraba mucho. La niña era Hailey Kneifel, hermana menor de Megan, quien se escondió en el armario cuando empezó el ataque. En la estación de policía, Sabrina fingió que no recordaba lo que había sucedido, pero se quebró cuando los detectives llevaron a Hailey y a Megan. ¿Me estás diciendo que Hailey y Megan me vieron lastimar a su madre? Exactamente. Tenías un cuchillo, con el que apuñalaste a Lisa. No puedo creerlo. Lisa Kneifel había conocido a Sabrina mientras cumplía con su labor como trabajadora social. La primera vez que conversaron, Lisa sintió una profunda empatía por la joven. Con 16 años, Sabrina nunca había tenido un hogar fijo ni padres de acogida y solo quería una familia normal. Lisa creía que ella y su esposo podrían darle a Sabrina el apoyo necesario y tomó una decisión crucial. Esa no era la primera vez que mi mamá recibía a un niño de acogida y recuerdo muy bien cuando fuimos a buscar a Sabrina. Recuerdo que me pareció una joven muy agradable y pensé que podría ser como una hermana mayor para mí. Sabrina trabajó mucho en terapia para aprender a sobrellevar y lidiar con todo lo que le había sucedido. Iba a sus clases y sacaba buenas notas. Creo que Sabrina estaba prosperando en ese hogar. Por más de un año, Sabrina se adaptó bien con los Kneifel, en especial con sus hermanas Megan y Hailey. Incluso se llevaba bien con Kevin, el esposo de Lisa. Pero luego Kevin comenzó a pasar más tiempo a solas con Sabrina y descuidó a su familia. Lisa le planteó a su esposo su inquietud por mensajes de texto, pero Kevin le dijo que estaba exagerando. Empecé a notar que había algo raro entre Sabrina y Kevin. Creo que Lisa, como tenía experiencia por su trabajo en los servicios familiares en la división de sexualidad, tenía una buena idea de lo que sucedía. Sabrina nunca había tenido una familia estable, ni un hogar amoroso, ni esa sensación de seguridad de sentir que perteneces a algo. Kevin parecía saber cómo aprovecharse de sus debilidades. Kevin Kneifel es un depredador sexual. Él no era mejor que quienes abusaron de los niños a los que Lisa ayudaba con su trabajo. Sin poder probar sus sospechas, Lisa comenzó a pensar en divorciarse y enviar a Sabrina a otra familia temporal, pero su esposo insistió en esperar a que Sabrina terminara la secundaria antes de dejarla ir. Mientras tanto, Lisa comenzó a ser más estricta con la joven. Trataba de quedarse más en la casa para evitar que Kevin se le acercara, pero su protección pronto se intensificó. Por razones desconocidas, Lisa también aisló a Sabrina de sus hermanas, lo que generó un ambiente tenso. Con todo este problema comenzó a haber algunas tensiones entre Lisa y Sabrina, y también entre Sabrina y la hermana menor, Megan. Todo fue cuesta abajo desde ese momento. Pero jamás me imaginé que podría suceder algo así. Recuerdo que ese día, cuando él se iba al trabajo, ella le dio un abrazo y le susurró algo al oído. Y la verdad es que me pareció que era todo muy raro. Megan notó que Sabrina recibió muchos más mensajes de texto que lo normal durante la cena y también durante el resto de la noche. Después de la hora de dormir, seguía escuchando el celular de su hermana desde la habitación de al lado. De repente, a la 1 de la mañana el ruido cesó y un grito agudo rompió el silencio. Recuerdo que comencé a escuchar gritos y no entendía qué demonios estaba sucediendo en el piso de abajo. Así que bajé las escaleras y encontré a Sabrina asesinando a mi mamá a puñaladas. Le grité que se apartara de ella. En un momento me abalancé sobre ella, pero me empujó. Así que fui rápidamente a la oficina de la casa y llamé al 911. Con solo 13 años, intentaba explicarle todo a la operadora, mientras luchaba contra Sabrina para proteger a su madre. Por favor, detente. Llama a la policía. Policía. Por favor, te lo pido, Sabrina, detente, porque vas a matar a mi mamá. ¿Qué sucede? ¿Quién tiene un cuchillo? Mi hermana lo tiene. ¿Tu mamá aún respira? Mamá, ¿estás bien? Dime qué sucedió. Por favor, Sabrina, detente, la vas a matar. Apúrense. Y esta situación siguió por más de 6 minutos, en los que el peor temor de Megan se hizo realidad. Todas las noches me cuesta dormir. Tengo pesadillas todo el tiempo,
y eso jamás cesará. Tras el arresto de Sabrina, tuvieron que llevarla al hospital para tratar las heridas que Lisa y Megan le provocaron en las manos durante el ataque. Después de estabilizarla, la policía la llevó de vuelta a la estación y empezó a interrogarla. Nuestro objetivo principal al interrogar a Sabrina era que nos contara lo que había sucedido. Sabíamos que había cometido el crimen porque la vimos salir del cuarto, pero queríamos saber por qué. Sabrina, ¿qué recuerdas de lo que sucedió? ¿Ayer a la noche? Sí. No sé. Durante más de una hora, Sabrina dijo que no recordaba los hechos y fingió no saber sobre la muerte de Lisa. Dijo que tomó demasiado ibuprofeno, se desmayó y se despertó en el hospital. Pero Parmertor era un detective experimentado y sabía que la adolescente ocultaba algo. Lo primero que noté es que se rascaba la frente sin ninguna razón aparente. Cuando la gente toca su rostro o mueve los pies, es una señal certera para nosotros de que probablemente la persona está mintiendo o está nerviosa. El detective no logró obtener información, pero supo que ella estaba mintiendo. Varios policías opinaron que no se debía abrir una investigación ya que la habían atrapado con las manos en la masa, pero a Parmertor le parecía raro que la sospechosa negara todo cuando la habían atrapado infraganti, así que le pidió a Kevin que se acercara a la estación para charlar. Para su sorpresa, Kevin pidió tener la representación de su abogado Michael Koenig y este se negó en su nombre. Para convencerlos de presentarse, les dio un falso pretexto. Les dijo que hablarían del trabajo de Lisa. Hola, soy Ron Parmertor. Un gusto, Mike Koenig. Hola, Kevin. Me dijiste que querías hablar sobre el trabajo de su esposa. Correcto. ¿Ese es el tema? Sí. Kevin, ¿sabes lo que estaba sucediendo en la casa esa noche antes de irte a trabajar? Bueno, espera un momento. Dijimos que solo hablaríamos del trabajo de su esposa. Lo que pasó en la casa la noche anterior no es sobre el trabajo. Solo tratamos de entender lo que sucedió. A su esposa la asesinaron. ¿Estaban Lisa y tú en el proceso de divorciarse? Ahora nos estamos alejando del tema en cuestión. Ya lo dije antes, no vamos a hablar sobre la relación entre Kevin y Lisa. Esto les pareció muy extraño a los policías. ¿Por qué Kevin no los ayudó? ¿Por qué el abogado estaba tan a la defensiva? Pero lo que más le sorprendió a Parmertor fue la reacción de Kevin y Michael cuando él preguntó por Sabrina. Antes de eso, el detective no sabía sobre la extraña relación entre Kevin y Sabrina. Cuéntame qué pasó. Su abogado está aquí. Entiendo lo que dices, pero igual él puede hablar. ¿Cómo es tu relación con Sabrina? No. ¿Kevin? No. Después del asesinato, Kevin cuidó a Megan por unos días hasta que su padre pudiera ir a buscarla. En ese breve periodo la joven de 13 años observó muchas cosas que la hicieron replantearse el rol de su padrastro en los sucesos del 16 de noviembre. Todo lo que sé es que al día siguiente comenzó a deshacerse de las cosas de mi mamá. Mi mamá no murió de cáncer, no fue algo que sabíamos que estaba por suceder, sino que fue brutalmente asesinada. Ese mismo día, a solo unas horas del asesinato de su esposa, Kevin llamó por teléfono a su aseguradora. Resulta que 6 meses antes del asesinato, él había cancelado su cobertura y la de sus 2 hijas, y se las había pasado a Lisa, y de esa forma le dio protección cuádruple. Al terminar la llamada había cobrado más de $785,000. Esa misma mañana cobró el dinero. Yo no lo podía creer. Era muchísimo dinero y se lo gastó todo. Se compró varios vehículos, se compró una casa rodante, y hasta remodeló su casa y todo eso con el dinero que cobró del seguro de Lisa. Esa semana, Kevin intentó visitar a Sabrina en prisión todos los días, pero no se lo permitieron. Megan no entendía por qué Kevin haría algo así, pero su comportamiento extraño no terminó ahí. Al día siguiente llevó un hacha al cuarto de su madre. Kevin de repente comenzó a cortar en pedazos, con un hacha, la cama en la que mi mamá había sido asesinada a puñaladas, y esa fue una actitud muy rara. Megan siguió sospechando, incluso después de haberse mudado con su padre. Cada vez que veía a Kevin, notaba algo raro en su conducta. En el funeral de su madre, Kevin les pidió a los presentes que rezaran por Sabrina, la acusada de causar la muerte por la que se habían reunido. Con solo mirar a su padrastro ese día, Megan supo que algo no estaba nada bien. Ese día observé a Kevin. Me di cuenta de que él no sentía nada, como si mi mamá nunca hubiera existido.
No entiendo cómo puede ser normal que su esposa haya sido asesinada y él no haya llorado ni una vez. Eso es raro. Y es sospechoso. Fue entonces cuando lo supe. Él lo hizo. Seis meses después el caso estaba estancado. Megan y Parmertor sabían que Sabrina había cometido el crimen, pero no podían ignorar lo raro que Kevin estaba actuando desde el día del asesinato. Eso fue hasta que Sabrina accedió a hablar con Karen Kowal, la fiscal de su caso, mediante un procedimiento llamado proposición. Una proposición es un primer paso de buena fe en el que el abogado defensor y la fiscalía se reúnen con el sospechoso. Es la oportunidad del sospechoso de ser 100% sincero y contar lo ocurrido. Mientras Parmertor y Kowal investigaban, se volvió evidente que Sabrina trataba de proteger a alguien cuando dijo que perdió el conocimiento durante el ataque. Incluso desde su celda, Sabrina mostró estar arrepentida de lo ocurrido y su preocupación por su familia de acogida jamás disminuyó. Por estas razones, Kowal fue al grano en la entrevista. Lo que nosotros creemos, basándonos en distintas conversaciones que tuvimos, es que hubo otra persona que estuvo involucrada en planificar este crimen contigo. Sí. Fue Kevin Kneifel, mi padre de acogida. Según la información recabada, Kevin parecía ser un depredador sexual, ya que formó un vínculo con la menor para ganar su confianza y así prepararla para el abuso. Kevin le brindaba atención, regalos y secretos para hacer que la joven se sintiera especial y dependiera de él. Le prometió ayudarla a entrar a una escuela de masoterapia y le dijo que practicara con él. Gracias a esto, pronto logró obtener todo lo que quería de la joven y se siguió aprovechando de ella cada vez que estaban solos. Recuerdo que un día Sabrina tuvo una cirugía, porque su apéndice había estallado. Así que la visité en el hospital. Ese día, poco después de que yo terminara la visita, Kevin tuvo relaciones sexuales con ella en la cama del hospital. Eso me revuelve el estómago. ¿Alguna vez te dijo que no le contaras a nadie sobre ustedes? Todo el tiempo. ¿Qué pasaría si lo delatabas? Dijo que podría perder su licencia de padre de acogida. Kevin fortaleció su dominio sobre Sabrina durante el año siguiente. Tras cada encuentro sexual que tenían, él hablaba de Lisa y distorsionaba la historia para hacerle creer a Sabrina que la única forma de estar juntos era si su esposa moría. Poco a poco, él logró que Sabrina creyera que matar a Lisa era la única opción que tenían. Él me dijo que quería divorciarse de Lisa, pero que si lo hacían ella se quedaría con la custodia de Hailey, su hija de 3 años, cosa que él no deseaba que sucediera. Hasta que un día me dijo que se iba porque no podía soportar más la situación. Entonces, cuando escuché esto me asusté, porque no quería que Kevin hiciera eso. Eso fue con lo que me manipuló, hasta que finalmente acepté hacerlo. ¿Por qué no la mató él? Me dijo que él no podía hacerlo porque iría a la cárcel y Hailey perdería a su padre. Básicamente, me convenció de que si lo hacía yo, no me atraparían. El plan era que yo debía llevarme anillos, collares y cosas así, para que pareciera que habían entrado a robarle. Pero las cosas no salieron como esperaban. Lisa se despertó mientras Sabrina la miraba helada frente a su cama. Al darse cuenta de que no había marcha atrás, la joven atacó a su madre de acogida y se encegueció de furia cuando Lisa y Megan intentaron frenarla. ¿Por qué no frenaste cuando te diste cuenta de que las cosas no estaban saliendo como pensaste? Porque pensé que ya era demasiado tarde para echarme atrás y que igual iría a la cárcel. Así que era mejor terminar el trabajo. Y a veces cuando la veías a Lisa, ¿pensaste alguna vez que no podrías hacerlo? Sentía que el corazón se me saldría del pecho de solo pensarlo. Hasta el día de hoy no puedo creer que yo haya podido hacer algo así. Kowal y Parmertor al principio dudaron, ya que Sabrina podría haberlo inventado todo. Sin embargo, en vez de mostrar las conductas típicas de las personas que mienten, esta vez Sabrina se mostró más segura, firme y constante en su relato de los eventos. Para respaldar sus dichos, contó que alguien más sabía del complot, su amiga de la secundaria, Autumn Pavlik. La fiscal adjunta y yo llamamos a su puerta, nos presentamos y ella nos dijo, los estaba esperando. ¿Te sorprendió cuando Kevin comenzó a hablarte a ti sobre sus planes con Sabrina? Cuando lo escuché en el teléfono caí en la cuenta de que era real. Entonces pensé, si logro convencerla de que no lo haga y logro que él deje de manipularla, quizás no suceda. Como Kevin había hablado con Autumn de su plan,
La policía pensó que hablaría si ella lo enfrentaba, así que le pusieron un micrófono a la joven y la enviaron a encontrarse con él. Cuando ella lo acusó de matar a su esposa y de conspirar con su hija de acogida para hacerlo, Kevin no negó sus acusaciones, ni siquiera reaccionó. Si alguien te acusa de haber hecho algo que sabes que no hiciste, seguramente dirías algo como, no tengo idea de qué hablas. Con las declaraciones de Sabrina y Autumn, Palmerton no perdió más tiempo. Conseguí una orden de arresto. Fuimos a la casa de Kevin y lo arrestamos. Creo que no se sorprendió, y fue extraño porque estaba durmiendo en la habitación de Sabrina. Después de su arresto, la policía por fin tuvo a Kevin solo, pero no duró mucho. Tenemos mucha información sobre tu participación en este asesinato. Queremos que nos cuentes tu versión de los hechos para saber qué pasó. Quiero que me cuentes un poco sobre la relación entre Sabrina y tú, y también con Lisa. Llegó un momento en el que Lisa estaba demasiado frustrada con Sabrina, así que yo lidiaba con ella. Explica un poco más cómo se desarrolló tu vínculo con Sabrina. Si vamos a hablar de todo este tema, ¿no debería tener a mi abogado aquí conmigo? Tenemos pruebas, aquí tengo un pliego de 11 cargos. El jurado del condado Lake lo acusó de conspirar para matar a Lisa con ayuda de su hija de acogida. Pero eso no es todo, ya que también lo acusan de abuso sexual hacia la menor de edad. Recuerdo que había salido a comer y vi el rostro de mi madre en las noticias. Mi papá me miró y dijo, Kevin fue arrestado hoy. Y yo me quedé en silencio, sin mostrar ninguna emoción, porque la verdad es que no sabía qué decir. 12 testigos subieron al estrado, desde profesores y trabajadores sociales de Sabrina hasta familia y amigos de los Kneifel. Cada uno confirmó que él había actuado raro tras el asesinato, y varios habían notado que él coqueteaba con Sabrina. Hasta David Strang, el mejor amigo de Kevin, declaró contra él. Cuando declaró semanas después del asesinato, explicó que Kevin le había mostrado fotos sugerentes de modelaje de Sabrina, y dijo que había hablado de visitarla en prisión, tal como Megan había notado. Kevin me dijo que solo quería que Sabrina supiera que aún estaría ahí para acompañarla. Esa era la persona que había matado a su esposa y me sorprendía que quisiera tener contacto con ella. Tras 9 horas de debate, el jurado volvió con el veredicto. Esta corte declara al acusado culpable de abuso sexual. Según los cargos del pliego, la corte también declara al acusado culpable del crimen de conspiración para cometer asesinato agravado. En una entrevista con Karen Kowal, el periodista Josh Mankiewicz comentó que aunque hayan ganado el juicio, un fallo así traía poca satisfacción. Creo que lo más triste de esto es que esta situación termina tratándose de una traición tras otra. Por ejemplo, Kevin traicionó a Lisa, y Sabrina también traicionó a Lisa. Pero después Kevin traicionó a Sabrina, y finalmente, Sabrina traicionó a Kevin. Sí, es un círculo perfecto. Pero el periodista se olvidó de alguien en esta alegoría, porque nadie fue traicionado más que Megan. Tuvo que presenciar el ataque, y cuando intentó salvar a su madre no lo logró. Y ahora deberá cargar con ese trauma por el resto de su vida. Si tuviera que elegir un sentimiento, elegiría el enojo, porque tengo muchísima furia. Lo que hizo es increíblemente espantoso, le quitó la vida a una mujer que ayudaba a muchas personas todos los días y que hacía todo lo que podía por su familia. Creo que merezco la sentencia que me dieron, porque ellas merecen justicia. Y la única justicia posible es que yo esté presa. Sabrina se declaró culpable y tanto ella como Kevin fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional hasta 2042. En 2017 Hailey y Megan presentaron una demanda civil contra ellos y recibieron más de $6 millones en daños. Desde su celda en la cárcel de Dayton, Sabrina fue entrevistada 2 veces, una vez por Dateline en 2015 y otra vez por HLN en 2020. En ambos casos, ella les pidió perdón a sus exhermanas de acogida. Sé que hay más de una víctima en esta historia. Si pudiera, les pediría perdón. Les diría que fui egoísta, que me arrepiento mucho y que nunca quise hacerles daño. Y sé que no tengo ningún derecho a decirles nada de todo esto, porque asesiné a su mamá. Estaba en un momento muy oscuro. No pensaba en nadie más que en mí. Me equivoqué, y eso no va a cambiar. Sé que sin importar lo que diga, no puedo traerla de vuelta, no puedo deshacer mis errores y lo que ellas sintieron. Pero quiero que sepan que realmente me arrepiento de lo que hice.
Perdón nunca será suficiente por el crimen que cometiste. Todos los días vivo con un gran dolor, sabiendo que mi mamá no estará junto a mí el día de mi casamiento o cuando tenga hijos. Eso es lo que tú me quitaste. Desde la condena de Sabrina y Kevin, Megan se convirtió en una mujer fuerte e independiente. Quizás nunca perdone a su ex hermana, pero convirtió su trauma en un propósito. Megan estudió Derecho Penal en la universidad, con el objetivo de un día brindar justicia a otros sobrevivientes de crímenes violentos. En la actualidad, Megan sigue mostrando el deseo de ayudar, un rasgo que siempre compartirá con su madre. Ella solo quería ayudar a los demás y marcar una diferencia.